Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Mientras que nosotros estamos aquí, yo hablando aquí delante de la cámara y vosotros ante ella, en el mundo se está desarrollando una conspiración increíble, y luego ya veréis por qué es increíble, que quizá nuestros bisnietos, cuando seamos bisabuelos, recuerden o no, porque no estén. Será llamada la conspiración de Tom Skinner, y os voy a contar en este vídeo de qué se trata. Tom es un científico que en la primera semana de julio del año 2014 estaba limpiando un almacén del campus del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en Bethesda, y de repente este hombre pues estaba ahí pues limpiando lo que era pues unos viales en una neverita, y de repente apartó esos viales y se encontró otros 16 viales, 16 tubitos. Esos 16 tubitos tenían etiquetas, unas etiquetas que estaban entre algodones. Los tubitos estaban a 4 grados centígrados y además estaban bien guardados, estaban como resguardados, podríamos decir, como un poquitín ahí escondidos, ¿no? Tom, a lo sumo, pues debería de haber limpiado todo eso y haberse marchado de allí, tras cerrar la neverita donde estaba todo eso. El problema es que las etiquetas de los tubitos tenían unas letras. Ponían viruela, la enfermedad más letal de la historia de la humanidad. Teóricamente, este mortal y potentísimo virus, responsable de la muerte de cientos de millones de personas solamente en el siglo XX, matando a 1 de cada 3 personas infectadas, estaba solamente en 2 instalaciones de alta seguridad del mundo. Una en Atlanta, en Estados Unidos, y otra en Novosibirsk, en Rusia. Pero este científico acababa de descubrir un fallo en el sistema. Resulta que había una tercera muestra y quién sabe cuántas más habría dispersadas en el mundo. Acababa de ver que había alguien que había dejado allí algo y que por supuesto no estaba manteniendo las medidas de seguridad correctas, ¿no? Supuestamente la viruela, según la Organización Mundial de la Salud, estaba erradicada. Sí, pero en sus manos Tom tenía la capacidad de dispersarla en Estados Unidos en ese mismo momento. Y claro, ¿quién la había puesto ahí? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Y por qué estaba allí abandonada? Era absurdo, pero si os quedáis hasta el final del programa, pues veréis que no tanto. Pero claro, eso lo veréis si os quedáis, porque además es que tiene detrás una historia impresionante y sobre todo es que tiene un nombre que desde luego pues puede estar asociado a un linaje que veréis que no es tan raro que aparezca en este programa. Ya veréis en qué queda todo esto. Y sigo. Decía Michael Osterholm al periódico Washington Post que solamente un brote sería una de las peores cosas que le podrían pasar a la humanidad, y desde luego no le faltaba razón. Pero habría 2 situaciones: que el brote fuese en un sitio pequeñito, algo que se podría controlar con antivirales, que sí que existen, o en un sitio grande, como en un área metropolitana, en donde el caos
sin ninguna duda, pues reinaría por una expansión totalmente incontrolada. ¿Y qué pasó con los viales de Tom Skinner? Bueno, pues lo que ocurrió fue que los mandaron, entre máximas medidas de seguridad, en avión al cuartel general del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, jugándosela, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos con que el avión no se cayera. Por supuesto, como decía, ¿no? Un auténtico papelón para el piloto y para la tripulación de aquel aeroplano que, bueno, pues podemos imaginarnos cómo fue el vuelo, ¿no? Entre máximas medidas de seguridad y, bueno, pues podemos imaginarnos pues cómo fue, ¿no? Bien. En estos momentos del programa todos estamos en contra de todo esto y estamos a favor de destruir cualquier muestra de la viruela. Pero existe otra forma de verlo. Los síntomas de la viruela son terribles, son durísimos, similares a los del ébola. Y siempre ha habido un debate para saber si es mejor quedarse con muestras para realizar futuras vacunas o, por el contrario, destruirlas y quedarnos completamente indefensos, es decir, no tener ningún tipo de referencias para saber cómo eran los virus anteriores que no hubiesen mutado. Nos quedaríamos, si los destruyéramos, sin poder estudiarlos, sin poder aprender de ellos y por lo tanto sin la posibilidad de sacar una vacuna para las nuevas variantes que pudiesen surgir. Necesitaríamos de esos aprendizajes. Esto es interesante bajo el punto de vista existencialista, por supuesto. Estudiar al gran pequeñísimo monstruo por si aparece otro más peligroso, posiblemente creado por el hombre, como veremos después. Pero sigue sin explicar todo esto. ¿Qué hacían estos 16 viales en estas oficinas y en esta nevera de Bethesda? En un contexto en el que el día 13 de junio del mismo año 2014, además es que 75 científicos también se infectaron de anthrax en los propios laboratorios del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en donde también se guardan, como decía, esta mencionada viruela, hechos tal y como expuso el doctor Paul Mechan de la Oficina de Seguridad, que ocurrieron debido, en este caso, a error humano, por un traslado realizado sin seguir los protocolos de seguridad correctos, es decir, error humano. Luego es posible que alguien se salte así a la torera un protocolo sin que nadie se entere, poniendo en peligro pues a todo un laboratorio de bioseguridad de altísimo nivel, siendo esos científicos infectados y siendo las bacterias o virus en sus cuerpos perfectamente incubados por otras personas de su entorno si entran en ellas, y todo sin que nadie se entere o enterándose tarde, estando hablando del, para que me entendáis, pues guardián de las llaves, de las puertas, de las celdas, de los monstruos, de lo que serían de estos seres que se han cargado a cientos de millones de personas solo en el siglo pasado.
Evidentemente, en el momento en el que la Agencia de Control de Enfermedades se encuentra con estas anomalías, pues hay protocolos y medidas preventivas para que tanto personas como viales o posibles cuerpos contaminados pues sean aislados. Pero bueno, pues como vemos a día de hoy, en la segunda década del siglo XXI, pues el hombre no ha controlado pues realmente, por su propia inoperancia, por la existencia descontrolada de sustancias o bacterias sintetizadas que no deberían de existir, o por la falta de información, toda la lucha por la erradicación de esta mortal enfermedad. Esto es así. Es decir, se dice que se controla y ni se controla porque el hombre es el hombre y falla, ni se sabe quién la tiene porque no es verdad que solamente esté en 2 sitios, ni se sabe sobre todo por qué la ha tenido y la tiene ahora. No tiene sentido que en Bethesda estuviesen con tan pocas seguridad, o sea, con tan pocas medidas de seguridad. Entonces, claro, aquí viene la pregunta: ¿quién traficaba con algo tan peligrosísimo para toda la humanidad? ¿Y para qué? ¿Qué hacían ahí? El brote de Anthrax del día 13 de junio de 2014 en las oficinas de Atlanta, tal y como informó Paul Mechan, el director de este centro de control de enfermedades, pues no dejó secuelas a nadie, pero lo cierto es que hubo un máximo de 7 personas, tal y como informó a la agencia Reuters, que sí que tuvo un contacto directo, y ese contacto directo sí que fue bastante peligroso. Los otros 68 pues fueron tratados con antibióticos, y esos 68 pues fueron aislados y tal, pero bueno, la verdad es que no hubo muchísimo peligro. Pero esos 7 sí tuvieron un seguimiento de cerca por parte incluso del FBI, más aún después del caso del envío de las cartas de Anthrax ocurrido durante la guerra de Irak por parte de aquel soldado llamado Bruce Ivins del ejército estadounidense, ¿no? Bueno, todo esto es un asunto de seguridad nacional, y tal y como vemos en este caso, y aquí vuelvo a opinar de forma personal, es que es evidente que Estados Unidos no parece tener controlado este tema. Pero evidentemente es que sigue sin resolverse el tema de Bethesda. La viruela debería estar más que erradicada, básicamente porque no estamos ante una gripe, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos probablemente ante el virus más letal de la historia, y si se usase como arma biológica, pues estaríamos hablando de una catástrofe consumada e irremediable. Allá donde fuese lanzada, pues estaríamos hablando del caos. Fue erradicada en el año 1978 gracias a los esfuerzos de toda la comunidad científica tras décadas de estudio, afortunadamente, y cientos de millones de personas pues salvaron su vida gracias a campañas masivas de vacunación, pero sus consecuencias históricas han sido inenarrables. La conocían en América del Sur, en el siglo XVI con los colonos, también en las cruzadas en Europa, en la China del siglo VI, por ejemplo, también en el antiguo Egipto. Ha sido compañera de la humanidad, enemiga de la humanidad, y ha sido pues brutal espanto de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Un poco de saliva flotando en el aire y no mucho más necesita para pasar de persona a persona e infectar tremendamente a un ser humano. Las consecuencias son similares a las del ébola, y además deja otras marcas, te puedes quedar ciego. El variola mayor no perdona, es un virus de categoría A, y como decía, bueno, pues es como el Anthrax, como la peste neumónica, y bueno, pues se guardan en laboratorios BSL 4, Biosafety Level 4.
Muy bien, la OMS, pues viendo el peligro que podría entrañar todo esto en la humanidad, pues pensó que se deberían de destruir todas las cepas, pero no lo ha hecho. En principio se deberían de haber destruido en el año 1993, pero por el tema de la Guerra Fría, y esto lo veremos después, tampoco lo hizo. Esta situación da pie a una pregunta periodística, por supuesto, y bueno, realmente, ¿por qué no se hizo a nivel político? Y ¿realmente solamente hay 2 cepas, o en este caso 3 cepas, de viruela? Pues vamos a ver después qué es lo que ha ocurrido con el tema de la viruela. Y cómo hemos llegado hasta aquí. Vacunas y dinero, como siempre. Oficialmente la viruela está erradicada. Primero, el Centro de Control de Enfermedades la erradicó, como no, en los países ricos. El último caso en Norteamérica fue en el año 1952, en Europa en 1953, en Asia el 16 de octubre de 1976, en América del Sur, continente donde solamente llegó una variante, es la viruela minor, en Ecuador 1962, en Brasil 19 de abril de 1981 y en África en 1977. En África fue erradicada en el año 1977 y además la cepa de la última víctima fue mucho menos agresiva, o sea que se estaba haciendo bastante bien, se llamaba viruela minor, esa cepa. La OMS estaba actuando bien, informó bien dónde fue encontrada, en el Cuerno de África, Somalia, también en Asia, en Bangladesh, y el 8 de mayo de 1980 se declaró pues la victoria, pues la enfermedad de la viruela en todas sus cepas estaba erradicada. Parecía que todo iba bien, pero eso era mentira realmente, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como decía, seguía teniendo almacenadas muestras del virus después de un incidente gravísimo que había ocurrido en el año 1978. En ese año, una fotógrafa llamada Janet Parker, que trabajaba para una escuela de medicina en Birmingham, la escuela de medicina de Birmingham, pues contrajo la enfermedad y nadie supo cómo había ocurrido. Increíblemente, lo que le había pasado había sido que el virus había pasado a su cuerpo tras aspirar aire de los conductos de ventilación, algo que podría habernos pasado, por supuesto, a cualquiera de nosotros. Y la verdad es que lo que le pasó fue de película, porque estaban pues haciendo experimentos en un edificio y el virus pasó a través de los conductos y resulta que salió a otro edificio y le tocó a ella, básicamente. El virus estaba investigando y hubo pues un protocolo en la manipulación y vaya, pues por error humano le tocó a ella. 260 personas habrían podido entrar en contacto con la viruela, todo su entorno, toda su vida. Algo que pues que me parece básicamente de película. El virus se habría pues propagado y efectivamente el responsable de la investigación pues empezó a encargarse de ver a quién le habría podido infectar y efectivamente había mucha gente. Henry Benson, que fue el responsable de saber qué es lo que había pasado, se acabó suicidando. Y bueno, pues la madre se infectó, le dio un infarto, sobrevivió
el padre de Janet no sobrevivió, Janet tampoco. Hubo bastantes víctimas. Y bueno, pues tras esto, en 1986 se llegó a un acuerdo en el seno de la Organización Mundial de la Salud de que se tenían que destruir pues todas las cepas para que esto de los errores humanos no volviese a pasar, pero las presiones y las acusaciones de la Guerra Fría pues pospusieron el acuerdo hasta una fecha muy clara, que era el 30 de diciembre de 1993. Pero esto no se hizo finalmente. Aún quedaban cabos sueltos de la Guerra Fría y no se destruyeron las últimas cepas del virus. Y los viales de las instalaciones de Atlanta y Novosibirsk seguían estando allí. Se pospuso de nuevo el acuerdo y se propuso otra fecha para su destrucción, el 30 de diciembre de 1999. Y al llegar ese día, ¿sabéis qué es lo que ocurrió? Nada de nada. No se hizo. Tras el día de Nueva York y de 2001, que ya sabéis cuál es, se marcó de nuevo otra fecha. Reunirse al año siguiente y bueno, pues cuando llegó el año siguiente, la Organización Mundial de la Salud dejó clara otra fecha. Nunca. Querían mantenerlos con un fin, estudiarlos con fines científicos. Hacían bien, sabían que podían hacer, que podían hacer bien. Había más cepas, se estaban cubriendo las espaldas, sabían más de lo que decían. Pues evidentemente. Quizá una de las grandísimas preguntas con las que comenzó el siglo es si sabían más de lo que decían al quedarse con esas cepas. Y esto lo sabe muy poca gente realmente, ¿no? Pero claro, Internet lo cambió todo, ¿no? Y claro, también el exponencial crecimiento de los ordenadores y las técnicas aplicadas a la química lo cambió todo. El grandísimo avance en la biotecnología hizo que el mundo viese cómo la ciencia pues empezase a avanzar muchísimo al respecto de poder empezar a construir tus propios virus. Y esto también lo sabe muy poca gente. Se podía empezar a crear la viruela desde la nada. Se le llamó la variola. Y era lo que nos faltaba como especie. ¿Y esto qué es? Me diréis. Bueno, pues la variola es un virus que hace exactamente lo mismo que la viruela, pero sintetizado desde la nada en un laboratorio, y de hecho las técnicas para conseguir lograrlo pues no son demasiado difíciles. Es decir, el ser humano mató al virus y volvió a construirlo. Era el año 2010 y técnicamente ya no había justificación alguna para mantener las cepas de Atlanta y Novosibirsk. Y entonces un panel de expertos junto a miembros de la Organización Mundial de la Salud que se reunió ex professo para ello, bueno, pues llegó a tenerlo claro y dijo, mira, si existe la variola, pues se tiene que destruir la viruela en todas sus variantes. Eso sí, nadie dio la justificación de por qué se había creado la variola. Pero, ¿realmente era seguro? ¿Existían los protocolos para esa variola? Se dudó y entonces se pospuso. En el año 2015, 5 años después, la Organización Mundial de la Salud tuvo claro que efectivamente ya se podía hacer, y de hecho, no solo eso. Tuvo claro que se tenía que empezar a admitir que a partir de ya mismo siempre existirá el uso potencial de recrearlo. Cualquier laboratorio podría hacer
variola, es decir, viruela, si quisiera. Algo terrorífico. Y claro, ¿por qué hemos redirigido nuestra ciencia en esta, en esta variante, en esta dirección? Pues entonces se habló de un uso doble, ¿no? Un uso bueno y un uso malo. Malo si se usa para sintetizarlo contra la población, por supuesto. Bueno para crear vacunas. Claro, y esto en declaración de David Evans, de la Universidad de Alberta, en Canadá, pues para Science Magazine, claro, posibles de sintetizar incluso para un laboratorio pequeño, ¿no? Pero claro, para el uso malo, por apenas $100,000 podrías hacerte con unas buenas dosis de variola. Evans lo tiene claro. Es que tenemos que empezar a aceptar que vivimos en un mundo en el que cualquier laboratorio con presupuesto pues puede hacerlo. Y tenemos que adaptarnos a ello. Y punto. ¿Y todo esto por qué? ¿Quién gana con ello? ¿Qué destaparon realmente? ¿Qué destaparon esos 16 viales de Bethesda? ¿Y por qué es legal esto? Y claro, es un vacío legal lleno de miedo por una posible vuelta de la viruela en forma de variola en una guerra. Y por supuesto Estados Unidos y su tremenda industria bélica y farmacéutica no se ha quedado de brazos cruzados. Ya se han puesto manos a la obra para almacenar grandes reservas de vacunas contra la variola. Se sabe que la dispersión no sería muy rápida en una guerra, eso es cierto, y habría tiempo de reacción y contención, pero Michael Osterholm no opina lo mismo, ya que finalmente dice que acabaría llegando rápidamente a una ciudad. Hoy la situación, vuelvo a decir, es de película, y además de película de terror, y además es un disparate por lo que os voy a decir ahora, que es realmente increíble. Y es por el tráfico de ADN de variola. Y es que se está realizando un tráfico de ADN de este virus con fines secretos que no están claros entre industrias farmacéuticas de los Estados Unidos. ¿Qué os parece? Os lo voy a explicar. Los laboratorios pueden fabricar el 100% del genoma del variola mayor, pero solo pueden mandar de un laboratorio a otro el 20% de ese variola mayor. Solo el 20%. La Organización Mundial de la Salud no les deja mandar más. Si existe un fallo protocolario o humano y se envía el 100%, se podría producir un envío con todo el virus. Es decir, un laboratorio puede producir toda la viruela artificial que quiera, venderla y puede mandar su ADN, pero solo puede mandar el 20% de su ADN. Tiene que mandar la viruela en cachitos. O sea, surrealista completamente. Y aquí llegamos casi a un escenario de ciencia ficción, porque la ley de los Estados Unidos parece que ha reaccionado ante tal dislate y ha parado aparte lo que serían parte de estos envíos. Si han desaparecido estos virus de la naturaleza por la lucha del hombre contra ellos y ya no están en la Tierra, bueno, pues entonces la ley de los Estados Unidos ha dicho que ya no se pueden enviar. Muy bien. Entonces la ley de los Estados Unidos expone que esto solo afecta a los patógenos del hombre. Pero las empresas farmacéuticas son muy listas. Muy pero que muy listas. Y se han dado cuenta de que la ley no dice nada de los patógenos, de las enfermedades de los animales. Y resulta que existe la variola
la viruela del caballo. Y entonces han conseguido desarrollar artificialmente la variola del caballo, que sí se puede enviar en un 100% y con el que sí se puede experimentar y crear y derivar la variola humana, que bueno, es lo que estamos hablando, la viruela humana, una vez haya llegado. Increíble. Para colmo de colmos, y según informa la agencia EFE, ya llega, por supuesto, el que faltaba ya en la ecuación. Y es que claro, por supuesto, los servicios de inteligencia norteamericanos están informando que en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, pues se vienen pergeñando y experimentando bombas con agentes patógenos. Y ya el Washington Post estuvo informando de que Kim Jong-un, pues el líder, que es el líder del país asiático, pues anticipó que en esta guerra fría, que a día de hoy pues se está librando, que parece que no se está librando, pero efectivamente pues sí se está haciendo, ¿no? Pues sí que se está pues por lo menos experimentando, ¿no? A mí me parece que la diplomacia pues no dejará de aparecer, y me parece más que amenazas que otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente pues ahí está, ¿no? Que esto pues ahí se está haciendo, ¿no? En esta conspiración que os he presentado, evidentemente merece la pena mencionar varias preguntas. Visto lo visto, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos ha levantado la moratoria que impide financiar los proyectos de investigación con el potencial de crear nuevas cepas de virus este pasado diciembre? Porque esto fue prohibido por Barack Obama, y como decía, en esta nueva e invisible Guerra Fría, que parece que no vivimos pero sí que vivimos, pues se ha levantado sin que nadie se haya enterado. Ahora se puede experimentar para crear nuevos virus. Se ha hecho. Lo ha hecho Donald Trump. 2. Porque precisamente la moratoria afecta, por ejemplo, a virus letales que infectan al ser humano por vías respiratorias. A mí me gustaría saberlo. 3. Quienes integran estos, pues lo que serían estos paneles, quiénes son esos expertos de los institutos nacionales de salud. ¿Son gente legal realmente? ¿Qué cantidad de empresas farmacéuticas están implicadas en las campañas de prevención actuales de los Estados Unidos, y con quién tienen relación? ¿Quiénes son los que hacen esas decisiones? ¿Tienen relación con las compañías bélicas? 4. ¿Realmente tienen beneficio sobre riesgo quedarse con esas cepas de viruela? Esta es una grandísima pregunta debido a los errores del pasado. Alguien no terminó de destruir todas esas cepas, y ahora es posible que en toda esta conspiración sea necesario tenerlas para estudiarlas ante posibles nuevos brotes, debido a que se ha mentido en el pasado y a que se han robado en el pasado. Y es que claro, como vemos, pues política, empresas y biotecnología, pues todo esto está junto en esta conspiración. ¿Y qué hacemos como especie? Estamos en una encrucijada. ¿Nos lo quedamos? ¿Lo destruimos? ¿Son realmente necesarios esos experimentos, tal y como dice Ian Lipkin, director del Centro de Infecciones e Inmunidad de la Escuela de Salud Pública Palman, de la Universidad de Columbia? Es decir, 5, sabiendo cómo las empresas son capaces
capaces y capaces perfectamente de saltarse ahora la legislación. ¿No sería lógico destruir todas las variantes de ADN y los trozos de genoma que hubiese en todos los laboratorios que pusieran en peligro la salud humana, redirigiendo esos negocios a otras áreas que pudieran desarrollar desde el propio gobierno para que no perdieran dinero? Es decir, esa gente que está ahora mismo en plan Dr. Frankenstein, pues ¿por qué no cogemos a toda esa gente y los mandamos a hacer otras cosas más útiles para la humanidad? Con todo el dinero y esfuerzo que ha empeñado el ser humano, ¿no estamos jugando con fuego? Es decir, el levantamiento de esta moratoria para estar creando nuevos virus, pues no es un auténtico llamamiento a una nueva escalada bélica para países que quieran atacar a los Estados Unidos de una manera o de otra, incluso a nivel económico, sabiendo cómo los Estados Unidos ya han experimentado con virus en otros países en el pasado. Francis Collins, director de los Centros de Salud Nacionales de los Estados Unidos, ha llegado a comentar que los trabajos que están ahí, que se realizan y se realizarán con virus, pues solo se van a realizar de manera responsable, ¿no? Y si los beneficios superan a los riesgos. Claro, entonces, por tanto, aparecerán presiones. Es que es evidente, ¿no? Aparecerán presiones en ese panel que tengan que ver con la industria bélica o farmacéutica, por los altos ingresos que se derivarían de sus decisiones debido a las vacunaciones masivas que se tendrían que realizar si se realizaran sus experimentos. Claro que sí, por supuesto que van a recibir presiones. Claro que sí. Y claro, según informó a CNN, Collins exponía que su panel pues lo iba a hacer todo bien y todo iba a ser súper responsable, ¿no? Y considerando todos los riesgos, ¿no? Lo que pasa es que ha habido alguien antes que no ha sabido actuar con responsabilidad. Ahora nos lo tenemos que comer, o no ha querido, además. Y eso ha hecho que de repente hayan aparecido personas que hayan encontrado viales con ese horror donde no debería estar, sin ninguna seguridad. ¿Quién comercia con lo que serían estos extractos de ADN de virus animales, de los que se pueden sacar virus humanos? ¿Y para qué? ¿Qué tipo de gente hace eso? ¿Qué tipos de negocios son esos? ¿Qué empresas son las que están metidas? ¿Y para qué se trafica? Pues os voy a decir un último dato que es el mejor de todos. La grandísima clave de toda esta conspiración. Es posible que si Tom Skinner no hubiese encontrado casualmente, porque eso tenía que estar ahí para algo, evidentemente, esos viales, yo no hubiera hecho este programa y vosotros no hubieseis visto esto. Pero es que resulta que según el libro Sanidad Internacional y Transferencia de Conocimiento Científico, algunos de los principales laboratorios, por ejemplo en España, que se ocupaba de la síntesis de otras variantes de la viruela en el siglo XX y de las vacunas de la viruela, siendo por cierto muy crítico con sus resultados, ¿sabéis quiénes han sido? Como decía, durante todo el siglo XX, pues os lo voy a decir. La Fundación Rockefeller. Y a partir de aquí podéis sacar vuestras propias conclusiones. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.